Saludos desde la redacción de Euronews. Este miércoles 7 de abril comenzamos echando un vistazo a las campañas de vacunación contra la COVID-19 en Europa. En Roma, una protesta de restauradores y de otros afectados por las restricciones acabó en choques con la policía y con varios detenidos. Y Chile se ve obligado, debido a la pandemia, a retrasar hasta mediados de mayo las elecciones constituyentes. Les contamos que Washington y Teherán han vuelto a la mesa de negociaciones para tratar de resucitar el acuerdo nuclear. Y les hablamos de la advertencia de Moscú a Kiev sobre las pretensiones de Ucrania de entrar en la OTAN. Vemos los resultados de las elecciones en Groenlandia y terminamos con el espectacular rescate de un carguero en Noruega y con un documental que no deja a nadie indiferente. Todo esto y mucho más a continuación. Antes, los titulares. En clínicas, hospitales, grandes estadios y pequeñas consultas médicas, Europa pisa el acelerador de las vacunaciones contra la COVID-19. La pandemia de coronavirus ha agravado los abusos contra los derechos humanos, constata en su informe Amnistía Internacional. Irán y Estados Unidos califican de constructivo el comienzo de las conversaciones de Viena para volver a un acuerdo nuclear. Empieza en Honduras el juicio contra David Castillo, acusado de organizar el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres por oponerse a la construcción de una presa hidroeléctrica. Largas colas a las puertas del emblemático Estadio de Francia, al noreste de París, en su primer día como centro de vacunación. Tiene capacidad para vacunar a unas 10.000 personas por semana y es uno de los 200 megacentros que ha abierto el gobierno francés para acelerar la campaña de vacunaciones contra la COVID-19, que ha puesto los hospitales al límite de su capacidad. Estuve esperando una hora. Llegué puntual a mi cita 10 minutos antes y tuve que esperar una hora. Es demasiado para quienes nos estamos haciendo mayores. A menudo nos piden la vacuna de Pfizer, explica un joven encargado de concertar las citas, y nos estamos quedando sin Pfizer. Pero hay gente que tiene cierta reticencia a la vacuna de Moderna. España también está acelerando su campaña de vacunación de cara al verano. Su objetivo es que 33 millones de españoles hayan sido inmunizados a finales de agosto. Aún debemos protegernos, y esto es lo que me gustaría también trasladar al conjunto de compatriotas. No podemos bajar la guardia. No lo podemos hacer aún, no podemos relajarnos todavía. Por tanto, pido un esfuerzo más. Alemania tampoco quiere quedarse atrás. Durante la Semana Santa ofreció vacunarse con AstraZeneca a los mayores de 60 años sin necesidad de recibir la convocatoria de las autoridades. Desde el martes, unos 35.000 médicos de cabecera pueden inocular vacunas a sus pacientes, aunque la mayoría lo hará a partir del próximo lunes. La incorporación de las consultas médicas es el elemento más importante de todo este puzzle. Si lo hubiéramos hecho desde el principio, habríamos llegado más lejos. Mientras tanto, Hungría, que hace unas semanas era uno de los países más castigados por la pandemia, ha comenzado este miércoles a levantar algunas de las restricciones, tras vacunar a una cuarta parte de sus más de 10 millones de habitantes. A diferencia de otros países de la UE, también está utilizando vacunas de Rusia y China. Ira, desesperación y violencia en Roma, donde cientos de propietarios de restaurantes acudieron a protestar contra las medidas anticrédito. La tensión estalló cuando alguien intentó romper el cordón de seguridad frente al Parlamento italiano. La hostelería ha quedado gravemente afectada por los cierres a causa de la pandemia. El sector denuncia el poco apoyo del gobierno y exige más ayudas para sobrevivir. Los antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos, logrando contener a los manifestantes. Se registraron varios detenidos y un policía herido, según medios italianos. El malestar ha alcanzado su pico esta semana después de que las autoridades agregaran más restricciones durante Semana Santa.
La crisis mundial de la COVID-19 golpea con más fuerza a los más pobres. Amnistía Internacional asegura en un informe que la pandemia de coronavirus ha agravado los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo y ha afianzado las desigualdades. También ha empeorado la situación de los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes en muchos países al haberse reducido los suministros vitales y endurecido los controles fronterizos. Y ahora el enfoque occidental de las vacunas no ayuda. Cuando se plantea la cuestión de que tal vez si pudiéramos multiplicar la producción de vacunas habría más posibilidades de que los países pobres pudieran acceder a ellas, ¿qué hacen Estados Unidos y la Unión Europea? Dijeron, no estamos dispuestos a liberar la patente de la vacuna. No estamos dispuestos a compartir los conocimientos. El informe de Amnistía Internacional también dice que la respuesta a la pandemia ha sido socavada por líderes que la han aprovechado despiadadamente para aumentar su poder y reprimir a la disidencia. Los gobiernos han utilizado y convertido la pandemia de la COVID-19 en arma para perpetrar nuevos ataques a los derechos humanos. Los peores casos son aquellos en los que los gobiernos han recurrido a detenciones arbitrarias masivas utilizando las restricciones de la COVID-19. Pero incluso en las democracias consolidadas, los más débiles de la sociedad han quedado más expuestos al virus por falta de inversión en salud tras décadas de austeridad, subraya Amnistía Internacional. Un impacto que se sufrió especialmente en Europa, donde la primera ola de la pandemia golpeó con más fuerza. Irán y Estados Unidos califican de constructivo el comienzo de las conversaciones para rescatar el acuerdo nuclear. El objetivo de la reunión de Viena es llegar a un acuerdo sobre las condiciones para que ambos estados vuelvan a cumplir y formar parte del pacto del que Estados Unidos se retiró durante la presidencia de Donald Trump en 2018. Los enviados de Rusia, China, Alemania, Francia y Reino Unido han elaborado un programa de actuación. Hay dos grupos de trabajo, uno sobre el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Irán y otro sobre el cumplimiento por parte de Irán de los límites nucleares de enriquecimiento de uranio. Sí, vemos esto como un paso constructivo y ciertamente bienvenido. Y al final esperamos ser capaces de que cuando nuestro equipo negociador salga de Viena para volver a Estados Unidos, tenga una mejor comprensión de un itinerario para llegar a ese objetivo final. Está completamente claro lo que los estadounidenses deben hacer con respecto a las sanciones y lo que Irán debe hacer para reanudar el pleno cumplimiento del acuerdo nuclear. Por lo tanto, todas estas acciones pueden llevarse a cabo en una sola etapa. Sin embargo, solo haríamos nuestra parte de las acciones después de que los estadounidenses hayan hecho su parte y las hayamos verificado. El acuerdo busca evitar que Irán desarrolle una bomba nuclear, algo que Irán insiste en que no quiere fabricar. Teherán tiene ahora suficiente uranio enriquecido para fabricar una bomba, pero no llega ni de lejos a la cantidad que tenía antes de la firma del acuerdo nuclear durante la presidencia de Barack Obama. Rusia lanza una advertencia a Ucrania. Si continúa su proceso de adhesión a la OTAN, la situación en el Donbass se agravará. Sin embargo, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky hace oídos sordos y presiona a sus socios internacionales para acelerar el ingreso. Zelensky asegura que es el único camino para poner fin al conflicto en el Donbass, pero Moscú rechaza el acercamiento ucraniano hacia los países occidentales. Ahora Kiev pasó de criticar el marco político de regulación de la crisis del Donbass a amenazar con una ofensiva militar. Espero que esto ayude a reevaluar esta actitud serena de las capitales europeas y que exijan al señor Zelensky que cumpla plenamente con los acuerdos de Minsk. Kiev ha alertado en los últimos días en una intensa campaña diplomática a los miembros de la OTAN y a la Unión Europea el aumento de las violaciones del alto el fuego en el territorio, además del incremento de tropas y armamento de Rusia en la frontera con Ucrania. El Kremlin responde que desplaza sus fuerzas armadas dentro de su territorio de forma discrecional y asegura que esto no supone ninguna amenaza para nadie. Euforia en las filas socialistas de Groenlandia tras su victoria en las elecciones legislativas del martes.
Por segunda vez en 40 años de autonomía, el Partido Socialista Comunidad Inuit mira por el retrovisor al resto de formaciones políticas. Ha obtenido el 36,6% de los votos, 7 puntos más que el gubernamental Siumut socialdemócrata y 24 más que los centristas de Nalerak. Las urnas han premiado su firme oposición a un proyecto minero que pretendía convertir Groenlandia en el principal productor occidental de tierras raras. Financiado por una empresa australiana con capital chino, el proyecto de extracción de tierras raras constituiría una importante fuente de ingresos para esta gigantesca isla helada danesa de 56.000 habitantes y mayoría independentista. Sin embargo, el debate ecológico y medioambiental prevaleció sobre el político. Tras las elecciones del martes, Groenlandia ha decidido ser más verde y roja, aunque el precio suponga retrasar un proyecto independentista que comparten los principales partidos políticos y la mayoría de la población. Pandemia obliga. Chile ha retrasado 5 semanas hasta mediados de mayo las elecciones históricas con las que busca asentar las bases de un nuevo marco político y constitucional que sustituya al heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. El Parlamento chileno aprobó el martes la prórroga propuesta por el gobierno a instancias del sector médico. El presidente Sebastián Piñera promulgó inmediatamente el aplazamiento y se dirigió así a la ciudadanía. Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente 2. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia. Y es que a pesar del éxito del plan de vacunación chileno, el país sufre de lleno el azote de la pandemia. El número de nuevos contagios se disparó y el gobierno se vio forzado a decretar un nuevo gran confinamiento nacional y cerrar sus fronteras. Celebrar unos comicios trascendentales en estas condiciones era inasumible para Piñera. Estas mismas consideraciones, además, anticipaban una alta abstención de la ciudadanía si las elecciones se realizaban durante el próximo fin de semana. Y una alta abstención, sin duda, afecta la salud de nuestra democracia. De los comicios del próximo 15 y 16 de mayo surgirán los constituyentes, quienes tendrán entre 9 y 12 meses para redactar la nueva Carta Magna, cuya ratificación será sometida a referéndum. Empieza en Honduras el juicio contra David Castillo, acusado de organizar el asesinato del ambientalista Berta Cáceres. La Fiscalía de Tegucigalpa sostiene que Castillo pagó a los sicarios y les dio apoyo logístico en 2016. El expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos fue detenido en marzo de 2018 cuando pretendía salir del país. La familia de Cáceres cree que el juicio es un paso esencial para buscar justicia contra quienes ordenaron el asesinato. Este es un caso que es único tal vez en Honduras, que ha dado algún resultado, el mínimo, el menor que pueda dar frente a la demanda que se ha hecho, pero que por lo menos esa es nuestra victoria, que no ha quedado en el silencio, que no ha quedado en el olvido y que no ha quedado en la total impunidad. Berta Cáceres, ganadora del premio ambiental Goldman, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza cuando Castillo era presidente ejecutivo de DESA e impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la represa hidroeléctrica Aguazalca. Cáceres se oponía por considerar que causaba daños al medio ambiente. Cáceres presente, hoy, mañana y siempre. Las nuevas previsiones globales son de un crecimiento del 6% este año y del 4,4% para el próximo. Sin embargo, la recuperación en la zona euro no impresiona, tras el desplome de más del 6,5% en 2020. Euronews conversó con Petya Koiva-Brooks del Fondo Monetario Internacional. La tasa de crecimiento de este año en la zona del euro no será suficiente para compensar las pérdidas de 2020. ¿Cuál es la situación aquí y hasta qué punto las políticas fiscales y monetarias de la zona del euro pueden ayudar si el ritmo de vacunación sigue siendo el actual?
Esperamos que el nivel de crecimiento anterior a la crisis se alcance para el conjunto de la zona del euro en el primer semestre de 2022, con algunas diferencias entre países, Alemania y Francia antes y luego España, y otros países no hasta 2022. Por supuesto, el ritmo de vacunación es lo que puede marcar la diferencia. Las economías fueron más flexibles, sobre todo en la segunda mitad del año pasado, y se adaptaron rápidamente a la nueva realidad. ¿Cómo ha influido la crisis sanitaria en esta flexibilidad y capacidad de adaptación para el futuro y tal vez para una futura crisis? Es realmente difícil hablar de un aspecto positivo cuando estamos en medio de la pandemia, pero creo que lo que hemos visto es flexibilidad y adaptación que francamente no esperábamos. Por eso cuando hicimos nuestras previsiones hace 6 meses y realizamos proyecciones, digamos que para el último trimestre del año pasado, cuando se produjo la nueva ola de cierres, esperábamos un impacto mucho mayor. En muchos sentidos, la gente ha aprendido a trabajar a pesar de la crisis sanitaria. Una fuerte marejada pone en apuros a un carguero en Noruega y su rescate de alto riesgo deja unas imágenes espectaculares. El Emslit Hendrika, de bandera holandesa, se encontraba en el Mar del Norte a unas 60 millas náuticas al oeste de la ciudad noruega de Ålesund. Las olas de hasta 15 metros de altura hicieron que el carguero se escorara y el motor empezó a fallar. El servicio de salvamento tuvo que acudir en helicóptero para socorrer a los 12 miembros de la tripulación, algunos de los cuales habían caído por la borda. El barco que transportaba veleros había zarpado de Alemania con destino Kolbereit, en Noruega. Pasado el susto de los trabajadores, ahora los guardacostas trabajan para evitar que el carguero se hunda. Fascinado por los océanos desde su tierna infancia, el director británico Ali Tabrizi firma Seaspiracy, un documental que no deja indiferente. Mientras investiga los daños causados por los humanos a la vida marina, el impacto de la pesca en el medio ambiente, descubre una alarmante red de corrupción a escala mundial. El documental de Netflix ha sido elogiado por llamar la atención sobre este problema, pero también ha sido criticado. ONGs y expertos citados en la película dicen que hay afirmaciones engañosas, estadísticas erróneas y entrevistas fuera de contexto. Entre sus defensores, el biólogo de conservación marina Callum Roberts, que dice que la película no busca rigor científico y que la idea fundamental es que estamos haciendo un gran daño a los océanos. Greenpeace dice que la película fue escalofriante, planteando la pregunta de ¿qué puedo hacer ahora? Seaspiracy denuncia la esclavitud en los barcos de pesca. Habla de plásticos y microplásticos, de capturas incidentales, de etiquetado y anima a sacar de los menús pescados y mariscos. Algunos de quienes han visto el documental han cambiado sus hábitos alimenticios. Confiesan que ahora son veganos. La pandemia ha dejado a Italia sin sus museos y parques, cerrados para tratar de contener los contagios. Este de Capodimonte, en Nápoles, es un caso aparte, porque sigue abierto para los que acuden a inmunizarse en su centro de vacunación. La colaboración con la institución artística ha permitido que al momento desagradable del pinchazo le siga otro mucho más placentero, en una sala llena de cuadros y en un entorno magnífico. Hemos elegido varias obras de arte de la colección del museo y hemos insistido en el hecho de que también tenemos un enorme parque, un jardín histórico, el mayor parque urbano de Italia, que además es un museo botánico. Así que es una asociación de salud, bienestar y cultura. El centro de vacunación se encuentra en uno de los 17 edificios situados en el parque de Capodimonte. En él se pueden inyectar hasta 1.200 dosis diarias en 7 cabinas de vacunación. Decidimos crear este centro de vacunación aquí, en el Museo Real de Capodimonte, por la belleza del lugar.
Pasear en libertad por sus verdes jardines, por la naturaleza, también transmite el mensaje de que si queremos volver a ser libres, tenemos que vacunarnos. Que per avere la libertà bisogna vaccinarsi. La campaña de vacunación en Italia comenzó a finales de diciembre y aún no ha tomado impulso. Algunas de las personas que acuden aquí dicen que la contemplación del arte y la naturaleza les ayuda a tener esperanza en el futuro. Es maravilloso. He salido de la sala de vacunación sintiendo una profunda emoción. Creo que esto es una verdadera conquista, nuestra conquista, la de todos. Y llegar a esta sala te anima. Es como una confirmación de nuestro paso adelante. Contagiarse de belleza. Eso es lo que esperan los que acuden a vacunarse a este museo. Hacerlo rodeado de arte se antoja una de las formas más agradables de iniciar el camino de vuelta a la vida normal. Verso una vita normale. Luca Palamara per Euronews, Napoli. Termina aquí Euronews hoy. Gracias por su compañía. Les dejamos con imágenes del método que están utilizando en el noreste de Francia para hacer frente a las inesperadas heladas que están golpeando estos días todo el país. Hasta mañana. Cours de fécondation. Alors, est-ce qu'il a déjà pris? Ouais, c'est ça. Après, on continue. On a de quoi faire encore. Hein. S'il y a un peu de dégâts, c'est pas... C'est des clients à vous. Complètement. Ouais.